Ya estamos en Las adicciones se previenen desde casa, un programa donde hablamos de todo. Ya estamos de regreso en Las adicciones se previenen desde casa. Estamos hablando de reglas y límites en casa con la maestra en prevención de adicciones, Rosario Morales Domínguez. Y Rosario, nos habíamos quedado en esta idea de por qué a algunas personas les cuesta tanto trabajo observar una regla. ¿Qué pasa ahí? Adaptarla o tenerla, ¿no? Mira, Gaby, esto viene desde el mismo aprendizaje en casa, ¿no? Como decíamos hace rato, si en casa les enseñas a los hijos qué es una regla, qué es un límite, tú mismo lo ejerces como responsable del grupo y lo haces, ellos se van habituando, como decíamos hace rato, se van adaptando, se adaptan. La gente que conoce qué es una regla, qué es un límite, se va adaptando y lo va llevando con él a otros contextos, en el contexto laboral. Si el chico no aprendió en casa, si en casa no está claro qué es una regla y qué es un límite, y además que se debe de dar cumplimiento a ellas, ¿no? Entonces cuando sale y se encuentra con un límite o con una regla, está en contra, no lo permite, no está adaptado a esta situación. Uh-huh. ¿En qué situaciones es necesario que, aunque ya nos comentaste que las reglas se van siendo flexibles y se van adaptando, pero digamos, se pueden identificar situaciones que ya estén como muy focalizadas en las que la regla se deba de mover? No precisamente de mover, ¿no? Es una adaptación. La regla no cambia, el límite no cambia, pero se va adaptando a las necesidades del grupo. Aquí en esta situación de ¿en qué momento debo de cambiarlo o en qué momento debo de ajustarlo? Se va dando en la dinámica de la familia, ¿no? Te decía, cuando tienes niños pequeños, pues las reglas es levanta tus juguetes, ponlos en su lugar, no te pasas, hasta les ponen corralito para que no pases de aquí porque es un riesgo que pases a la cocina, etcétera, etcétera. Y van creciendo los chicos y se van adaptando a estas reglas, van entendiendo y van haciendo de esta regla algo cotidiano en su día a día. Y como dijimos también hace rato, sale a la calle, igualmente sabe y reconoce que es una regla, que es un límite y además ha aprendido a acatarlo, a desarrollarlo, a respetarlo. Cuando se da el consumo de sustancias, el consumo de drogas, Rosario, en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Que es, digamos, por personas que les cuesta trabajo la observancia de los límites o que, no obstante, los observan, de cualquier manera incurren en una conducta de consumo? Mira, Gaby, evidentemente las personas que tienen más herramientas para afrontar su día a día son más exitosas. Un riesgo es un riesgo que los chicos no hayan aprendido en casa reglas y límites, porque los expone a riesgos, entre ellos el consumo de sustancias, ¿no? Porque si el chico no tiene un horario de llegar, por ejemplo, de la escuela secundaria, si no tiene un horario de llegada, tiene todo el tiempo de quedarse en la calle, ya no en las instalaciones escolares, en la calle y encontrarse amigos o empezar un consumo, empezar a aprender por curiosidad el consumo, porque no aprendió que hay reglas y límites y entre de las reglas y límites está el hasta dónde permito. Hasta dónde permito que los demás me instiguen para que consuma. Hasta dónde es posible que yo me siga reuniendo con estos chicos que me están forzando a que consuma. Si el chico no tiene esta herramienta, si no está expuesto a este riesgo del consumo y a cualquier otro. Ahora, Rosario, ¿qué pasa en estas familias en donde hay adolescentes que ya tienen un bebé, que ya tienen un hijo, que ya, digamos, están cumpliendo tal vez un doble rol, ¿no? De seguir siendo, de ser, estar bajo la protección de alguien, pero al mismo tiempo ser responsables de la protección de alguien? Mira,
Aquí precisamente ya transgredimos, aquí no hubo reglas y límites y ya hubo consecuencia, ¿no? Consecuencia de riesgo, porque el que los chicos no conozcan reglas y límites los expone a esta situación de embarazos no planeados, embarazos no deseados, y entonces tienen al bebé pero están viviendo todavía al cuidado de los padres. Son padres al cuidado de padres. Sí. ¿No? Entonces, esta situación pues se replica, se vuelve a repetir. Desafortunadamente, nuestros patrones de comportamiento son siempre repetitivos, ¿no? Sí. Si nosotros no hacemos un alto y nos damos cuenta que las cosas que sabemos de lo que es el desarrollo de nuestros hijos, no nos damos cuenta de esto, entonces seguimos replicando lo que ya aprendimos, lo que ya sabemos, y entonces volvemos a replicar el que no hay reglas, el que no hay límites. Llegamos a esta situación que ya es una situación riesgosa, la traspasamos y ellos siguen haciéndola, se sigue dando el patrón de conducta de riesgo. ¿Cómo podemos tratar de romper este círculo vicioso? No sé si llamarlo de esa manera, ¿no? Por esto que nos comentas, ¿no? De se repite la conducta, se copia, se transmite y así se va yendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trazar otra ruta de conducta, sobre todo si ya también se tiene a alguien pequeño que está siendo educado, pues prácticamente a veces hasta por triple, cuatriple tutores, ¿no? Así es. Mira, Gaby, aquí es algo muy importante acabas de mencionar. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, le preguntamos a los papás, yo le pregunto a las mamás que nos están viendo en este momento, ¿quién les enseñó a ser papás? Y siempre me contestan, nadie. Sin embargo, ellos, ¿de dónde aprendieron a hacer lo que están haciendo como papás? Pues de lo que repitieron, que les enseñaron sus papás. Sí hay algo, aunque a ellos no les guste, aunque a ellos no les parezca la mejor forma, están repitiendo, ¿no? Están repitiendo las reglas, están repitiendo los límites, están repitiendo todo lo que hicieron sus padres, ¿no? Pero cuando les preguntas, dicen, nadie me enseñó a ser papá. Es muy difícil ser papá porque nadie me enseñó a ser papá. Esta es una manera de quitarse de la responsabilidad, ¿no? Ahora eres papá, tienes esa responsabilidad. Cuando empiezas a reflexionar sobre esto, de que tú eres el responsable y de que sí tienes un aprendizaje, de que sí alguien te enseñó a ser papá, entonces es cuando empiezas a reflexionar, ¿qué estoy haciendo, no? Yo les digo a las madres jóvenes en las escuelas, seguramente algún día le dijiste a tu mamá, yo nunca voy a ser como tú, no voy a hacer lo que tú hacías conmigo, ¿no? Y ahora mídense con sus hijos. ¿Qué reglas, les pregunto, ¿no? ¿Qué reglas les ponían en su casa? Y generalmente todas coinciden, que el horario, que la ropa, que el ayudar en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes las aplican en sus hijos y me dicen la mayoría que sí las aplican. Entonces te das cuenta aquí que mientras no se tome la responsabilidad, Gaby, de que soy el responsable, a lo mejor no soy el papá, pero soy el cuidador de este grupo familiar. Si no tomo yo esa responsabilidad y esa conciencia, no reflexiono en esto, no voy a lograr mucho, porque estoy repitiendo patrones establecidos y que para mí es más cómodo llevarlos de alguna manera. Esto en relación, otra vez, como hablábamos en el primer bloque, Rosario, del consumo de drogas, ¿cómo se puede hacer un reajuste? Ahí, si los límites o las reglas establecidas finalmente están promoviendo que el consumo de drogas sea tolerado o que se pueda incurrir en este doble discurso, pero que finalmente forma parte, pues, de la vida cotidiana que se da en muchas casas. Mira, Gaby, aquí es importante que nos demos cuenta que los últimos que se enteran de que sus hijos están empezando a curiosear en el consumo son los papás. ¿Por qué crees que pase eso, Gaby? ¿Por qué los papás son los últimos en enterarse que sus hijos están consumiendo? Sí. Porque están empujando ellos atrás este consumo. La mamá fuma, el papá toma alcohol, es un patrón repetitivo. Sí. Y entonces no rompen con este patrón. No les conviene, por decirle de alguna manera, a los papás dejar de consumir el alcohol o cualquier sustancia. No les conviene porque lo hacen cotidianamente y porque se sienten bien y eso no se lo pueden decir al joven.
No les pueden decir, ay, a mí me gusta porque me da placer, y eso no se lo pueden platicar. Y se vuelven prohibitivos. Pero los hijos aprendieron que se sentía feliz consumiendo, que estaba bien consumiendo, y que entonces ahora, ¿por qué él no podrá hacerlo? ¿Por qué es tan mal visto que él lo haga? ¿No? Entonces repiten y repiten y repiten y se vuelven a quedar con la carga de culpa sin dar ninguna solución, sin hacerse responsable. Si se hicieran responsables, pararían ese consumo para no generar en sus hijos un consumo prematuro, ¿no? Sí, en este programa lo que intentamos es hacer una sensibilización a la gente que nos acompaña en el programa, porque nadie quiere tener un problema de alguien que consume una droga, alguien que ha enfermado de adicción en casa. Nadie quiere tener ese escenario. Responsabilidad. Sin embargo, ¿en qué medida estamos trabajando para poderlo evitar? Entonces, en este sentido, el poder hacer estos ajustes en las reglas y en los límites, pues resulta ser algo fundamental, Rosario. Como te decía Gaby, es importante que nosotros nos responsabilicemos primero de nosotros mismos y después de los que nos rodean. Esto es muy importante porque si nosotros no asumimos la responsabilidad del rol que estamos jugando, es muy fácil dejarlo y hacer esta parte que hacen los papás, ¿no? No me entero, no sé qué pasa, cuando debemos de actuar de inmediato y desde siempre, ¿no? Las reglas y los límites se establecen desde que formas un grupo. Debe haber reglas y debe haber límites. ¿Cómo hacemos para que esto sea funcional? Pues desde pequeños, porque si queremos poner o establecer normas y límites cuando son adultos que viven en casa, no lo vamos a lograr, ¿no? Este es un proceso del desarrollo y es un proceso de la misma sociedad, ¿no? En la sociedad existen reglas y límites, tenemos que acatarlas como grupo familiar y tenemos que hacerlas funcionales para que sean efectivas, pero desde siempre, no cuando nosotros decimos, ay, ya ando muy mal, ya descubrí que mi hijo consume, entonces ahora le voy a poner este límite y esta regla. Ya no es posible. Ahí lo que tenemos que hacer es atender la situación que se está viviendo y acercarnos a especialistas que ayuden al hijo a salir de esta situación experimental o ya fuerte de consumo. Rosario, ¿qué podemos decirle a la gente que justamente está en una situación en la que quisiera, ¿no? Poder hacer una manera de poder sanar, que ya detectó que tiene un problema ahí, que ya ha tenido una consecuencia y que está buscando la manera en cómo poder ejecutar una acción que pueda ser tal vez simple, pero a la vez que pueda dar miedo, ¿no? Dar un primer paso, pero que ya se sabe que es necesario hacerlo y yo no puedo recurrir a un especialista, a ir específicamente, pero estoy escuchando y estoy viendo este programa. Gaby, pues existimos muchas instituciones que estamos apoyando a todas las personas que tienen una situación así. Es importante, no, la gente no está sola, ¿no? Vivimos en una sociedad y por estar en sociedad no estamos solos. No tengamos miedo, acérquense de verdad a instituciones que nos están apoyando en resolver este tipo de situaciones, desde un consejo hasta una atención directa en la situación de riesgo que están pasando. Siempre hay una alternativa, ¿verdad, así es, Muy siempre. Bien. Pues Rosario, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Amigos, por hoy nos despedimos y los esperamos en nuestra siguiente emisión de Las adicciones se previenen desde casa. Hasta la próxima. Toda la información y apoyo en nuestras líneas Inadit. Orientación sobre adicciones 5533 5533. En Locatel al 5658 1111. ¿Quieres dejar de fumar? 5658 1111. Y también ingresa en www.iapa.cdmx.gov.mx y visita nuestras redes sociales.
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó